si tú quieres tener un puesto de liderazgo, en lo que yo he visto, en mi experiencia personal y en lo que yo he visto con otras compañeras, es que de verdad tienes que ser un poco agresiva en anda a buscar esa meta y dilo, yo quiero ser technical leader. ¿Por qué? Porque yo tengo estos skills técnicos y como que ve por ello. Porque por lo general, y es triste, pero pareciera que como el default es elegir a un hombre como technical leader. Es como el default. Entonces uno tiene que como que ser un poco más agresiva y como ir detrás de eso sin dudar de las capacidades que uno tiene. Este es el podcast de FricoCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hola comunidad de FricoCamp, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de FricoCamp en español. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a alguien con más de 20 años de experiencia en la tecnología. Hablo de Patty O'Callaghan. Ella es originaria de Venezuela y actual residente de Escocia. Es una apasionada de la inteligencia artificial y es embajadora de Women Tech Makers, campeona innovadora de Google Cloud y Google Developer Expert en ML. Así que sin más preámbulo, Patty, muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Gracias a ti, Rafael, y bueno, para mí estoy muy encantada de poder estar aquí. Free Code Camp es un nombre tan popular entre los developers y es una iniciativa tan maravillosa que es para mí realmente un honor poder estar aquí. Bueno, el honor también es mío porque siempre me fascina en las oportunidades que he tenido de entrevistar a desarrolladores, desarrolladoras en diferentes fases de su carrera. Es el inicio. Bueno, yo creo que todo empieza con involucrarse con la comunidad de desarrolladores, ¿verdad? Y hay muchas diferentes comunidades, pero principalmente yo creo que el requisito principal es tener como las ganas de compartir los conocimientos que tú tienes y también de aprender, porque uno puede tener un año, 6 meses o 20 años en la industria, y particularmente en esta industria siempre hay cosas nuevas que aprender. Entonces yo creo que el primer requisito es ese, estar abierto a compartir y también a aprender. Entonces, pues yo empecé, yo estoy muy involucrada con los programas de comunidades de Google. Empecé con uno que se llama Women's Developer Academy y este es un programa que ellos tienen, todos son gratuitos. Para entrenar a mujeres que están en el campo de la tecnología para ser speakers en conferencias técnicas. Un programa genial porque, bueno, como ustedes pueden saber, cuando uno va para una conferencia de tecnología, la gran mayoría de los speakers son hombres. Y pues es dar como ese empujoncito para atraer más mujeres a que se sientan también seguras de los conocimientos que ellas tienen, los conocimientos técnicos que tengan y que también se pueden parar ahí en la tarima a compartir todos estos conocimientos. Pues hice ese, luego empecé a formar parte del Google Developer Group aquí en Glasgow. Los Google Developer Groups están en muchas ciudades del mundo y básicamente lo que hacemos es, tenemos una plataforma para organizar conferencias, pequeños eventos, mentoría, hackathons, etcétera. Obviamente con el apoyo de Google todos somos voluntarios, nosotros no tenemos ningún tipo de ganancia siendo parte de estos eventos, pero pues ha sido una experiencia maravillosa porque primero es tener esa oportunidad de conocer a tanta gente, de intercambiar conocimiento, de hacer estos eventos, de verdad es genial. Luego también formé parte de Google Women Tech Makers, que es una comunidad especialmente orientada para mujeres en tecnología, donde todas están invitadas a formar parte del grupo, también hombres. Y también hay una cantidad de iniciativas geniales alrededor de Women Tech Makers, cursos por internet gratuitos, mentoría. A mí me parece que la mentoría es importantísima y especialmente para las mujeres y luego podemos entrar como en ese detalle.
Y luego ya las embajadoras de Women Tech Makers son mujeres que tienen cierta trayectoria como speakers o compartiendo conocimiento con un blog o creando contenido en redes. Y pues ha sido genial. Es un programa que yo lo tengo muy, muy dentro de mi corazón porque de verdad he podido ver las cosas maravillosas que se pueden lograr. Y ya luego los otros dos, son un montón. Soy también Google Developer Expert en AI Machine Learning. Eso ya son programas que son como... Entrar a estos programas tienes que hacer una cantidad, primero te invitan a entrar y luego tienes que hacer una cantidad de entrevistas técnicas, porque tienes que tener un nivel profundo de esas tecnologías para que entonces pases a ser Google Developer Expert. Y básicamente lo que yo hago es por ejemplo, a mí me gusta mucho Web Machine Learning. Es la parte de la inteligencia artificial la que más conozco en términos prácticos. Entonces, hablo mucho de TensorFlow.js, que es una librería open source de Google. Entonces, hablo mucho de tecnologías de Google que me encantan en conferencias. Hay otros Google Developer Experts que hablan, que hacen videos, etcétera, canales en YouTube. Y es genial porque Google nos apoya para, por ejemplo, si me invitan a hablar en una conferencia en Italia, Google nos apoya a los Google Developer Experts para ir y poder compartir nuestros conocimientos. Y es lo mismo con los Cloud Innovators. Entonces, esos son todos los proyectos de comunidad a los que pertenezco, pero de nuevo, es algo que me apasiona mucho. Mucha gente me pregunta como que, ¿en qué momento haces eso? Sí, tengo mi trabajo, que también me apasiona muchísimo. Pero es que para mí compartir con las comunidades es como un hobby. No sé, hay gente que cierra la laptop al final del día y se van a jugar golf o qué sé yo, cada quien tiene su hobby. Para mí es un hobby, de verdad me divierte. Entonces por eso es que estoy tan como metida en esos programas. Fascinante. Y mencionaste brevemente cómo ha impactado, ¿verdad?, tu carrera y los beneficios, cómo has disfrutado tener estos reconocimientos, que no es solamente el reconocimiento, sino que también te da un impacto en tu carrera. ¿Cómo ha impactado tu carrera, digamos, al tener estos reconocimientos? Mencionaste algunos breves, pero algo más que quieras mencionar. Sí, bueno, en mi opinión personal, o sea, en mi experiencia personal, y también yo lidero un equipo, ¿ok? Cuando uno de tus desarrolladores o algún ingeniero en tus equipos, tú ves que tiene como esa pasión extra de yo soy speaker en conferencias o van un poco más allá, realmente eso hace que te resalte entre un grupo de gente. Para mí eso fue uno de los primeros beneficios. Realmente me resaltó dentro de mi compañía y empezó todo el mundo como mira, Pati sabe hablar sabe de ella y ella habla de esto en conferencias aquí y allá. Y es algo que de verdad te apoya como a que la gente se dé cuenta de que tú estás ahí y que tienes cosas que ofrecer. Y que quizás tienes cosas que ofrecer que son más allá de lo que tú técnicamente puedes hacer en tu puesto, que fue más o menos lo que me pasó a mí. Y de verdad, yo siempre lo digo, a mí formar parte de estas comunidades de Google, más allá de los reconocimientos, fue algo que de verdad me cambió la vida en términos de mi carrera. Fue un impulso grandísimo. Y obviamente, cuando eres un Google Developer Expert, eso también es como porque de nuevo, para tú llegar a ser un Google Developer Expert es un proceso que no es fácil. Pero es como tener es como tener un badge, ¿verdad? Como que la validación de que, bueno, si esta persona es un Google Developer Expert, debe saber de lo que está hablando. Y cuando uno es mujer en este campo, eso realmente te ayuda.
porque precisamente uno también tiene que como luchar un poco contra esa idea que puede tener mucha gente detrás en su cabeza de que a lo mejor ella es technical leader porque es mujer y necesitan una technical leader mujer para decir, no todos nuestros technical leaders son hombres. Entonces, también uno tiene que, lastimosamente, como pelear un poco contra eso y definitivamente este tipo de reconocimientos te ayudan a que la gente como que te pueda tomar un poco más en serio. Lo cual es un poco triste, ¿verdad? No deberíamos tener que recurrir a ese tipo de cosas, pero es la realidad. Sí, es la realidad y creo que en lo positivo es de que no solamente te ha ayudado a poder alcanzar, digamos, estos reconocimientos, pero también has optado por ayudar a mujeres, a poder darles esa oportunidad también. Cuéntanos un poco más, hablaste brevemente de mentoría. ¿Por qué es importante para ti? Has estado involucrado por lo menos en dos que he escuchado que dijiste en programas para mujeres, Women Tech Sí. Makers, y hubo otra después que mencionaste. ¿Por qué es importante para ti y cómo has de ayudar a más personas, a más mujeres en específico? Sí, sí, para mí es importantísimo porque me he dado cuenta de verdad la diferencia que hace. Muchas mujeres cuando están entrando a esta industria o inclusive mujeres que tienen ya mucho tiempo, eh, son muchos obstáculos que uno se puede conseguir, pero yo creo que como que el obstáculo más grande es la falta de confianza en sí mismas, como la falta de confianza en los conocimientos técnicos que ellas puedan tener. Porque claro, no es fácil llegar a un equipo, porque lamentablemente esa es la mayoría de los casos, llegas a un equipo y hay 10 programadores, 10 developers, hombres y tú eres la única mujer. Y la manera como los hombres se comunican, la manera como los hombres resuelven problemas, como atacan un problema, puede ser un poquito, obviamente no es bueno generalizar, pero puede ser un poquito overwhelming. Tú te puedes sentir un poco como no sabes cómo reaccionar y entonces quizás lo que haces es te vas como al fondo, si quieres decir algo como que te cuesta un poco. Entonces yo creo que eh, en las mentorías a mí me preguntan mucho eso. ¿Cómo levantar la mano y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto? ¿Cómo hacer que tu punto de vista sea escuchado? Y, y pues nada, a mí me parece las oportunidades de tener mentorías son geniales porque puedes explicar a lo mejor con tus vivencias o con vivencias de otras personas, mira, yo pasé por eso, esto es lo que puedes hacer, te sugiero que lo resuelvas este problema de esta manera. Eh, y yo también recibo mentoría. A veces, de gente que es más junior que yo, puedo aprender cosas geniales durante una mentoría. Entonces, en Women Tech Makers tenemos plataformas para poder ofrecer y recibir esas mentorías. Y es genial. Lo genial también y que escuché esta opinión es de que al tener una mujer, en este caso, en tu caso como mentora, ayuda a mujeres también a poder verse reflejada en ti, a poder ver que tal vez las skills o las habilidades que tú tienes, ellas también las pueden usar. Entonces, usualmente si no tienen un role model o alguien que puedan ver que sea mujer, es un poco más difícil. No es imposible, pero al poder relacionarse con alguien, tuve a Stephanie Aguilar, la entrevisté, y una de las personas que impactó su vida o la manera que ella diseña fue una mujer. Al poder usar markers, al poder enseñar programación no solamente en una pantalla negra, como ella mencionó, sino hacerlo con gráficas. Entonces eso fue un impacto para ella. Y creo que es importante tener también mentoras mujeres para poder dar oportunidad a las mujeres a entrar y no tener solamente varón. Pero fascinante. Y también tienes un code club para niños Sí. de 10 a 16. Cuéntanos, mencionaste también en una de las entrevistas que también hay muy pocas mujeres ahí, muy pocas niñas. Sí. ¿Cómo surgió esta iniciativa
¿Y cómo ha sido el proceso o cómo ha sido el resultado de esta club? Sí, eso siempre lo digo, es mi iniciativa favorita de todas las que hemos hablado, esa es mi favorita. De verdad que me divierto muchísimo y es increíble. Code Club es una organización que es parte de la Raspberry Pi Foundation y ellos tienen alrededor del mundo esta iniciativa y básicamente cualquier voluntario puede empezar un Code Club en una escuela. Entonces, en el colegio de mis hijos aquí en Escocia, eh, yo pregunté como que qué clases tienen para aprender a programar y no sé qué, no tenían nada y yo les dije, bueno, lo quiero montar y pues ellos encantados me abrieron las puertas y ya tenemos como 4 años, o sí, como 4 años con el Code Club y ha sido genial, son niños como entre 10 y 16 años, alrededor de 20, siempre tengo como 5 niñas, he tratado de como traer más interés en las niñas y el interés está ahí. Lo que pasa es que de nuevo siento que se sienten un poco abrumadas porque es muy... Para mí fue como que me abrió los ojos, ¿verdad? Cuando yo llegué al Code Club y empezamos y yo decía que, qué sé yo, les estaba enseñando cualquier cosa, hacer un juego con JavaScript o cualquier cosa. Y entonces yo les decía, ok, este es el reto, vamos a hacer un juego de Navidad, qué sé yo, siempre hago algo temático. Entonces tú ves a los varones y entonces ellos se ponen así como que súper activos y entonces empiezan a hablar entre ellos y se paran y se sientan y mira cómo hice esto y le dan al teclado y no sé qué. Y luego yo veía a las niñas súper, ellas estaban así como súper concentradas en idear qué es lo que iban a hacer. Era una manera tan diferente que yo dije, wow, esto de verdad fue impactante para mí de ver. Entonces, claro, cuando uno ve eso, uno piensa, bueno, porque todo este problema de las mujeres en la tecnología, a veces muchos pensamos que es un problema que está muy enfocado a los puestos de trabajo. Y yo de verdad creo que no es así, yo creo que viene mucho más atrás. Porque lo veo en el Code Club, veo que las niñas como que no se sienten cómodas trabajando al mismo tiempo con los varones. Entonces yo trato como de hacer eso, de mezclarlos un poco. Pero bueno, no sé, tengo teorías. A lo mejor por eso es que no se unen tanto, porque son puros varones. Pero también podría ser un Code Club de solo niñas, ¿verdad? Y eso sería genial y estoy segura que habrían más niñas. Pero tampoco creo que eso sea lo correcto. Yo creo que es bueno que desde temprano se empiecen a acostumbrar tanto los varones como las niñas en trabajar juntos. Porque si tú llegas a un equipo de developers, que son todos hombres, que tienen esa manera de trabajar, y de repente llega una mujer, entonces están así como que, ¿sabes? Yo creo que es bueno como empezar a mezclarlos desde antes. Pero bueno, ahí estoy en ese proceso. Ahorita estamos haciendo un piloto con Google DeepMind, que es un piloto para introducir inteligencia artificial en el Code Club. Muchos de los niños han hecho proyectos con Machine Learning geniales. Algunos de ellos han venido conmigo a hablar en conferencias de los Google Developer Groups en Londres. Hablan delante de un poco ingenieros, unos niños de 14 años, niñas de 16 y de verdad a mí me encanta ver cómo ellos tienen esa capacidad de no me importa nada, yo vengo a explicar esto, como que todavía no tienen, sabes, quizás después cuando uno entra a trabajar, entonces empieza uno a tener dudas como que a lo mejor no soy tan buena, esta persona es mejor que yo y entonces empiezas a dudar. Yo creo que los niños todavía no tienen eso en su cabeza, entonces ellos llegan y explican su cosa y fenomenalmente. Y pues nada, me encanta el Code Club. Pude escuchar una historia de un niño de 13 años, me imagino que fue, creo me acuerdo bien, que creó un attendance, un programa con ese programa poder detectar las caras y saber quién estaban. ¿Puedes hablar un poquito cómo fue, digamos, es sorprendente para mí que niños a 13 años estén aprendiendo de Machine Learning, pero también al mismo tiempo no sorprendente porque lo único que necesitan es estar expuestos.
¿verdad? Hablaste brevemente en una de las entrevistas que uno cuando empezó no tuvo esas oportunidades, esas herramientas, pero cada generación me imagino que va a tener oportunidades y solamente estar expuestos y niños son perfectos. La curiosidad creo que es más fuerte que el sentido que tenemos nosotros si es que estamos correctos, incorrectos, o si vamos a perder el trabajo o lo tenemos que hacer por cierta necesidad, ¿verdad? Curiosidad es lo que creo que varios de nosotros nos llevó a aprender programación a temprana edad. Pero hablemos un poquito de este proyecto que el niño que mencionaste brevemente en una de las entrevistas. Sí, ese proyecto lo hizo Luis y él es parte del Google Developer Groups de Glasgow y yo creo que es el miembro más joven de todos los Google Developers Groups del mundo. Él es el más joven, él es genial. Sí, pues hay una herramienta de Google que es genial, que todos la pueden usar, vayan para allá y jueguen con eso, que se llama Teachable Machine, es una página web. Y en Teachable Machine tú puedes en el browser entrenar un modelo de Machine Learning que puede reconocer imágenes o puede reconocer audio o puede reconocer poses. Entonces, esa es la que yo les enseñé, siempre les enseño a ellos en el Code Club y a ellos les encanta. Entonces, a Luis se le ocurrió ese proyecto y estuvimos trabajando, bueno, yo lo estuve medio guiando, pero todo lo hizo él. Él usó también Firebase para el backend y entrenó el modelo con Teachable Machine que luego una vez que entrenas el modelo te da el código que lo puedes meter directamente en tu página web. Y pues nada, fue genial. Él hizo un trabajo muy... De hecho, él fue el que vino conmigo para el Google Developer Group en Londres a explicar su trabajo y en Firebase, que es parte de Google, también le lanzó una publicación como reconociendo el trabajo que había hecho y fue genial. Y nada, fue muy divertido porque además no solo es lo que tú dices, ahora están estas tecnologías que permiten que los niños tengan esa curiosidad, además ellos como que no tienen el temor de equivocarse o de fallar o de hacer algo que no sirva. Ellos siguen probando y ese es de verdad el mindset que todos nosotros deberíamos tener. Entonces nada, lo estuvo haciendo, lo estuvimos probando, fue genial porque los mismos niños se dieron cuenta cómo engañar al sistema. Uno de ellos dije que ya va, pero ¿y si yo tomo una foto de mi amigo y muestro el móvil a la cámara, va a reconocer como que si él estuviese ahí, pero él puede estar durmiendo en su cuarto? Y yo dije, wow, ya que vamos a probarlo. Y lo probamos y efectivamente engañaron el sistema. Pero es divertido porque es bueno que ellos llegaron a pensar como que, ok, funciona, pero ¿cómo podemos hacer que engañarlo? Y también me dio una oportunidad muy buena de explicarles y hablar un poco de la responsabilidad que tenemos que tener usando herramientas de inteligencia artificial y todos los problemas que puede traer usar reconocimiento facial, porque tenemos que tener mucho cuidado. Entonces también fue una buena oportunidad para hablar de eso. Y bueno, pues nada, obviamente el colegio no quiso usar el proyecto, pero por temas de privacidad, pero de nuevo, con estas tecnologías de Web Machine Learning, todos estos modelos y todo lo que procesa la imagen y todo lo que el modelo predice, como que esta persona es tal persona, todo eso pasa en el browser. No se envía para ningún servidor, o sea, uno inclusive lo puedes usar sin conexión a internet, entonces es súper, súper privado. Pero bueno, yo traté de explicarle esto al colegio y fue difícil, pero fue un buen proyecto y súper divertido. Yo estoy muy, muy orgullosa del trabajo que hizo Luis y él sigue haciendo cosas y bueno, no me puedo ni imaginar lo que le depara el futuro porque él es genial. En tu opinión, ¿tú crees que más programas como estos deberían introducirse a temprana edad y no esperar, digamos, como más allá adelante en high school, sino en temprana edad, los 10 a los 13 años? Creo que esa es una buena edad. ¿Cómo ves tú el futuro de la generación si tienen la oportunidad, si están expuestos a programas como esto que tiene Google, ya sea de Machine Learning, Web Development, lo que sea, que hay muchas áreas
en programación que se pueden involucrar. Pero ¿cómo ves tú el futuro, en tu opinión, ya teniendo con la experiencia y estado involucrada en clubes como el Code Club? Yo creo que es importantísimo y yo creo que es súper necesario que sea parte formal de los currículums de los colegios. Y mientras más pronto, mejor, porque inclusive niños más pequeños pueden hacer cosas geniales. En nuestras conferencias tenemos Students Tracks y siempre invitamos a niños. Tuvimos el año pasado unos niños de una primaria, tendrían 9 años y ellos estaban explicando, una herramienta que se llama Scratch. Y en Scratch ellos lo que hacen es como conectar cajitas y pueden hacer cosas, pueden llegar a hacer cosas complejas, juegos y tal. Entonces ya eso les empieza a entrenar toda esa parte lógica de la programación y ya luego pueden saltar a un lenguaje de programación. Yo creo que es importantísimo y que de verdad debería ser parte de los currículum. Y no solo programación, sino también inteligencia artificial. Yo creo que es muy, muy, muy importante que los niños entiendan en un nivel adecuado para ellos de qué se trata la inteligencia artificial. Eh, ¿Qué es o sea, en su día a día cuando ellos interactúan, no sé, con sus teléfonos o con Siri o lo que sea? ¿Cómo de verdad funciona eso? Que no es magia, porque está siendo cada vez más, está tan metido en nuestras vidas que es lógico que ellos tengan conocimiento de cómo funciona eso, en el nivel que a ellos les corresponde. Y también, y eso yo se lo digo mucho a los niños del Code Club, a lo mejor ellos no van a ser ingenieros de computación, a lo mejor ellos no van a ser programadores, pero qué genial que sean, no sé, arquitectos o que sean chef o que sean la carrera que quieran hacer y que sean capaces de crear sus pequeños modelos de inteligencia artificial que los ayude a hacer cualquier cosa en sus trabajos. Entonces, creo que obviamente es un conocimiento que es muy importante que ellos tengan. Y además es divertidísimo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que específicamente inteligencia artificial está avanzando tan rápido. Creo que va a haber una deficiencia de personas que tengan conocimiento am, al respecto y que no sepan, en este caso, solucionar problemas de seguridad. Y creo que es muy importante, como lo fue en muchos años, décadas, el saber leer y el saber escribir. Y creo que no necesariamente, ¿verdad? Cada persona que escribe es un escritor, pero en ese sentido yo creo que el tener conocimiento va a ser muy importante, no solamente para crear, pero también para poder tener la seguridad de lo que esto puede llevar la tecnología. No es solo en las escuelas, sino que yo también creo que tiene que ser parte de las compañías. Yo creo que las empresas hoy en día tienen que tener programas para entrenar a su propia gente sobre AI. Obviamente no en niveles muy profundos, pero yo creo que es muy importante que todos los desarrolladores hoy en día empiecen a tener conocimiento de las cosas que pueden hacer o no. Y no solo los desarrolladores, sino todos en una compañía. Yo creo que, y ya se están empezando a ver algunas cosas por ahí, pero yo creo que pronto las compañías van a tener como, así como todas las compañías tienen entrenamientos de cybersecurity que los tienes que hacer, yo creo que también van a tener entrenamientos sobre inteligencia artificial y cómo pueden aplicar las aplicaciones en cada área. Creo que es importantísimo. Sí, estoy de acuerdo. Muy importante. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la programación? Ya hablamos de los logros en la faceta que estás ahorita y cómo estás involucrada en diferentes programas. Pero ¿cómo fue tu primer encuentro en programación? Y después hablaremos de cómo fue ¿qué te llamó de la inteligencia artificial? Bueno, yo tenía una computadora, un ordenador en casa desde que era una niña. Eh, y luego, bueno, jugaba tal me ponía a copiar archivos, qué sé yo. Siempre estaba ahí jugando con el computador a ver qué hacía. Luego
mi tía, ella hizo un máster en Estados Unidos y cuando volvió a Venezuela montó como una academia de computación en los años 80, a finales de los 80. Y era más para adultos, pero tuvieron la idea de abrir como unos cursos para niños, que eso era muy raro. En esa época hacer computación era para niños era muy no era usual porque no todo el mundo tenía computadoras en su casa, comenzando por ahí. Y pues me encantó. Empecé a programar. Tenía un libro de Basic, que es un lenguaje de programación antiguo, y practicaba en mi casa y empecé a hacer mis propios programas y me encantó, me encantó. Y a partir de ahí, pues, empecé a aprender como por mí misma, tenía acceso a muchos recursos, también por el trabajo que tenía mi papá, y nada, desde ahí no he parado. Fue interesante escuchar de que la razón que te gustó inteligencia artificial fue por los libros de tu papá. Sí, Entonces, los robots. ¿Cómo fue sí. ese, aparte de que te gustó lo que eran los robots, pero cómo empezó ese amor o la curiosidad por la inteligencia artificial? Sí, sí, fue tal cual eso. Mi papá le gusta mucho la ciencia ficción, tenía muchos libros y particularmente de Isaac Asimov que me encantaban. Entonces, claro, tú tienes que... En esa época no había internet, en esa época no había cable, qué sé yo, entonces yo leía mucho cuando me aburría. Y es que los cuentos, las historias de robots de Asimov son tan geniales, tan geniales. Todo el tema alrededor de las leyes de la robótica y cómo él ponía como problemas y cómo se solucionaban con las leyes de la robótica o de repente no, que me encantó. Entonces a mí todo ese tema que si el cerebro positrónico y tal, me enganchó desde el día uno, desde que era niña. Y siempre le seguía como la pista dentro de lo que podía, claro, porque en esa época sin internet no era igual. Ya luego cuando empecé a estudiar computación, sí, en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela tenemos, que es Ciencias de la Computación, tenemos una opción como para hacer varias opciones al final de la carrera y había inteligencia artificial y por supuesto que eso era lo que yo iba a hacer. Pero fue gracioso porque toda mi carrera fue alrededor de desarrollo web. Porque claro, en esa época de inteligencia artificial era otra cosa, era muy académica, no eran las aplicaciones que se ven hoy en día. Entonces, y estaba el boom de internet, de las .com, entonces claro, los trabajos pagaban muy bien. En Venezuela tuve oportunidad de estar en una compañía eh, muy famosa y las oficinas eran como las de Google hoy en día, pero eso era en 1999, una cosa, una locura, súper divertido. Trabajé mi primer trabajo fue en el departamento de HTML, así se llamaba, departamento de HTML. Entonces, claro, toda mi carrera fue siempre desarrollo web y era como lo natural era que yo hiciera esa especialización, porque era la experiencia que yo tenía, pero no, yo quise hacer AI porque era lo que me gustaba. Y, y seguí mi carrera en Web Development. Siempre siguiendo muy de cerca todos los avances de AI. Y claro, ahora en los últimos 6, 8 años, 6 años ha cambiado tanto. Y ahora tenemos Web Machine Learning, que es la perfecta combinación de lo que mi pasión, que es la inteligencia artificial, más lo que toda mi vida hice durante mi carrera, que fue desarrollo web. Entonces, pues ahora yo estoy demasiado feliz, porque me llegó el momento que tanto estaba esperando. Muy interesante. ¿Hubo algunos estragos para ti o qué dificultades tuviste en empezando por tu primera al principio de la carrera de Computer Science? ¿Algunos estragos que hayas pasado ahí que puedas comentar y cómo superaste esos? Sí, estudiando la carrera en sí, yo creo que fue principalmente que, de nuevo, como ya yo tenía conocimiento y podía empezar a trabajar. Y esta es una carrera donde puedes empezar a trabajar, o por lo menos en aquel entonces no te iban a pedir un título.
yo le puse mucho foco a mi trabajo en vez de a la carrera. Entonces, no, yo creo que cada quien tiene como un camino diferente. No es que sea mejor o peor, sino que cada quien tiene un camino diferente y la carrera que yo formé durante ese tiempo aprendí mucho. Pero quizás si lo volviera a hacer, quizás no lo haría igual, quizás le prestaría más atención a, a sacar la carrera más rápido. Pero me tardé porque trabajaba más que lo que estudiaba. Eh, pero yo creo que eso es lo único que yo recuerdo de esa época, que de verdad fue como un... A veces no podía meter muchas materias en un semestre porque tenía mucho trabajo, pero fue como una decisión propia. Eh, eh, en la carrera no tuve problemas en sentido de que decía era una mujer estudiando computación o problemas con compañeros o profesores, de verdad que no. Fue una experiencia súper chévere y no sé, es que esa área me encanta, entonces aprendí muchas cosas divertidas. Mencionaste que el simple hecho de seleccionar o especializarte en inteligencia artificial no era normal o era muy poco el grupo que seleccionaba ahí. Algunos estragos, digamos, en el sentido de ir en un rumbo donde no era muy, tal vez no había mucho trabajo, no sé si había trabajo, no había muchas oportunidades. ¿Cómo fue para ti para poder seguirte, estar motivada en seguir en esta área? Sí, yo estaba muy clara que donde yo iba a poder hacer una buena carrera en términos de ganar bien y hacer, ¿sabes? Progresar en la carrera era en desarrollo web. Pero no, yo quería aprender sobre AI. Era más como una motivación personal. Yo quería aprender y porque es lo que me gustaba. Entonces, sí, éramos muy pocos, muy pocos. Mucha gente sí me decía, ¿por qué hiciste esto? Porque al momento que yo tuve que hacer la tesis de grado, la hice yo sola y la hice en un área de inteligencia artificial que se llama lógica difusa, tiene muchas matemáticas, es un poquito complicada. Y yo tenía mis hijos, tenían 4 y 2 años. Entonces, de verdad, fue un momento, fue una época muy difícil para mí porque no elegí una tesis fácil. Entonces, yo tenía amigos que se fueron por desarrollo web, que estoy súper seguro, no estoy diciendo que ellos no tampoco, o sea, ellos también tuvieron que trabajar bastante, pero obviamente para mí hubiese sido más fácil porque yo tenía ya varios años de experiencia trabajando como desarrolladora web, entonces para mí hacer una tesis en web hubiese sido más fácil. Pero, pero yo no quería. Yo estoy muy orgullosa de mi tesis y me encantó todo lo que aprendí y hasta hoy en día esos conocimientos son súper valiosos y cada vez más con todo este boom de la inteligencia artificial. Así que yo estoy muy feliz de haber tomado ese camino, a pesar de que yo sabía que no iba a trabajar en eso, porque en esa época eran más las oportunidades como de seguir en academia que de hecho trabajar y más en Venezuela. Entonces, sí, pero tuve profesores excelentes, entonces yo creo que fue la mejor decisión y lo disfruté. No, y la mejor decisión ahorita se puede ver cómo está desenvolviéndose. Mencionaste en una de las entrevistas que GPT realmente dio más como oportunidad que más personas pudieran tener conocimiento de que existía Sí, inteligencia artificial, porque esto no es de ahorita, es simplemente que se ha puesto a las manos de más personas a poder experimentar y poder abrirles, digamos, la mente de lo que se ha trabajado ya por muchos años anteriormente. Si estás de acuerdo, ¿podríamos hablar un poquito con respecto a tu transición de Venezuela a Escocia? Que que lamentablemente lo he escuchado, ha sido muy difícil para varios que han tenido que tomar eso, pero una de las cosas que he podido ver es el poder ver el poder el seguir esforzándose y ver la manera de cómo sobresalir. ¿Cómo fue tu experiencia? Am, Sé que hubo tal vez unos cuantos años que tuviste que trabajar dos trabajos para poder
restablecerte, digamos, en lo que es en tu carrera. Pero, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, bueno, definitivamente yo creo que sí, sí ha sido un camino, ha sido todo un viaje, pero yo creo que mi carrera, si yo me hubiese quedado en Venezuela no hubiese sido igual. Creo que las oportunidades que yo tengo en estos momentos son geniales y siguen creciendo. El apoyo que yo tengo en mi compañía es increíble, ellos me apoyan muchísimo y sí, definitivamente no, yo no hubiese tenido la oportunidad de viajar por Europa y hablar en un montón de conferencias y conocer a tanta gente. Pero sí fue difícil en el sentido de que yo emigré hace 6 años, justo cuando la situación económica en Venezuela estaba terrible, estábamos en el medio de la hiperinflación. De hecho, yo me fui antes de que la hiperinflación ya se terminara de volver loca. Y fue difícil para nosotros porque mi esposo es médico y los médicos para poder ejercer en otros países tienen que pasar por unos procesos larguísimos y súper complicados. En cambio, gracias a Dios, la carrera que nosotros tenemos, podemos trabajar donde sea y no nos van a estar pidiendo exámenes, revalidación y no sé qué. Pero sí, sí fue difícil también porque son culturas muy diferentes. Entonces, cuando yo llegué aquí, no entendía bien cómo funcionaban las cosas. Eh, el primer trabajo que tomé, o sea, aprendí mucho en el sentido de cómo lidiar con clientes anglosajones, que es diferente a cómo uno lidia con clientes en Latinoamérica. Pero sí empecé como por muy debajo. Cuando el último cargo que yo había tenido en Venezuela, yo estaba manejando un equipo de developers. Y luego aquí yo empecé, ok, siendo una developer y empecé a subir, 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 subir. Sí hubo momentos que cuando llegué tenía mi trabajo de 9 a 5 y también trabajaba con una compañía latinoamericana como freelancer. Entonces fue difícil. Fue una época muy exigente. Pero aprendí mucho también de eso. Y cuando uno pasa por ese tipo de cosas, sobre todo los emigrantes, y si muchos venezolanos me están escuchando o emigrantes de otros países van a entender perfectamente lo que estoy diciendo. Son momentos difíciles, pero uno aprende tanto de eso, que luego esas lecciones que tú aprendes las puedes utilizar y las puedes aplicar en otros ámbitos de tu vida, pueden ser laboral, etcétera. Entonces, sí, fue un poco difícil y eso. Más que todo es como ajustarse culturalmente a si trabajas en una compañía más grande, de cómo es todo ese intercambio y además en Venezuela era muy raro trabajar con alguien de otra nacionalidad, porque nadie va para Venezuela, la gente sale de Venezuela. Y luego vienes a trabajar aquí con gente por lo menos en mi equipo, hay gente de venezolanos, escoceses, gente de Polonia, gente de Lituania, otro de Estados Unidos. O sea, es una mezcla de culturas tan grande que al principio uno no sabe muy bien cómo... eh, hay como ciertas cosas por ejemplo, uno de los americanos me escucha a mí hablando con uno que es de Lituania y ellos hablan como muy golpeados, como decimos nosotros en Venezuela, pero ellos no son groseros, sino que es la manera de hablar de ellos. Y nosotros, los venezolanos, hablamos como gritado, pero es nuestra manera de hablar. Entonces, él nos escuchó hablando y los americanos son como súper relajados. Ellos tienen como otra manera de interactuar en el área laboral. Entonces él nos escuchó y dijo, ¿por qué están peleando? Y yo como, nosotros no estamos peleando. Y él, claro que sí, estás gritando. Y yo, no, no, yo no estoy gritando. Entonces como acostumbrarse ¿sabes? A todo ese tipo de comunicaciones entre personas de diferentes culturas y luego esto puede ser como una anécdota graciosa, pero luego puede ser realmente complicado. Y me ha pasado con los code reviews, en los pull requests. Gente que deja comentarios en los code reviews que pueden sonar como muy antipáticos. Y no es así, sino que es la manera que en esa cultura tienen de comunicarse. Entonces ahí sí pueden haber fricciones en un equipo
Y me ha tocado tener que lidiar con eso y son cosas puramente culturales. Pero sí. Con respecto a cultura, el lenguaje, sé que hablamos fuera de cámara que el inglés es más, es un requisito para nosotros que no es nuestra lengua natal. ¿Pero algún momento fue un reto para ti cuando aprendiste inglés y cómo fue tal vez tu inglés, si es que lo aprendiste en Venezuela, allá está trabajando en una compañía anglosajona? Lo que pasa es que yo aprendí a hablar inglés muy temprano. En Venezuela, claro, un nivel de inglés que me permitió llegar aquí y empezar a trabajar de inmediato. Y por supuesto, con el pasar de los años, ha mejorado. Eh, Sí, obviamente hay cosas, bueno, es que en la computación nosotros tenemos que estar acostumbrados a leer cosas en inglés, programar en inglés prácticamente, entonces no es tan difícil, pero la única cosa sí que se me viene, claro, a veces yo tengo que pedir, por favor, puedes repetir, y además yo vivo en Escocia, yo no sé si tú has escuchado el acento de la gente de aquí, de Glasgow además. Cuando yo llegué yo dije, aquí yo no puedo, no voy a sobrevivir, pero uno se acostumbra al acento. Pero sí, a veces tengo que preguntar, ah, mira, puedes repetir esto, tal. Y yo tengo un acento muy latino cuando hablo en inglés. Entonces, sí me pasó una vez que una persona que estaba en mi equipo, que ya estaba en Estados Unidos, me dijo de manera como muy chocante que le molestaba mi acento. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, ese es el acento que tengo. Yo trato, pero tengo mi acento, pues. Es lo único sí que recuerdo que fue como que, ¿en serio? Pero no, gracias a Dios no ha sido difícil para mí. Si me hubiese mudado a Alemania, estaría sufriendo. Una de las cosas que he escuchado es que a veces, aunque varios que aprendemos programación tenemos que aprender en inglés, tal vez es el único, tenemos esa mentalidad de que nuestro acento tiene que ser perfecto, una pronunciación, pero en mi caso, y que creo que algunos han tenido la experiencia de que en el equipo es el acento que uno puede llegar a tener, o latino, como que mencionaste, es bienvenido porque todos vamos a tener un acento en ese sentido. Entonces, que en cierta manera lo que uno llega a entender es de que es erróneo el tener que perfeccionar el acento, sino el poder, con uno pueda comunicar claramente y entender claramente es más que suficiente. Am, Algo que mencionaste que es muy interesante y me gustaría hablar es sobre liderazgo. Has tenido ya varias posiciones como líder, y mencionaste en una de las entrevistas que es importante para una líder tener conocimiento básico, no básico, sino fundamental, claramente de lo que el equipo, no tal vez ser experto, pero tener claro las funciones, ya sea de back-end, front-end, para poder tú dirigir. Um, ¿Cómo ha sido para ti o cómo surgió ese proceso para poder llegar una posición de liderazgo? Sí, bueno, me gustan las dos cosas. A mí me gusta mucho hacer desarrollo, que todavía hago un poquito, no mucho, pero no mucho, no tanto como antes, pero hago un poquito. El tema con el liderazgo es que de verdad no es algo para todo el mundo. O sea, es como todo puesto. Tienes unos requisitos y tiene un skill set asociado. Que tú de verdad tienes que estar claro de que quieres hacer eso. Porque no es solo la parte técnica. Vamos a hablar específicamente de ser technical leader de un equipo de desarrollo. No es solo la parte técnica que por supuesto tienes muy importante tener el conocimiento de cómo funciona esa tecnología con la que el equipo está trabajando o esas tecnologías con las que el equipo está trabajando, porque al final del día el technical leader es el que toma las decisiones de hacia dónde vamos a ir con los proyectos o si hay que hacer alguna decisión técnica, por supuesto con el apoyo del equipo. El technical leader por lo general es el que toma las decisiones, entonces obviamente si no tienes conocimiento de la base técnica de lo que se está haciendo, no vas a poder tomar las mejores decisiones. Eso no quiere decir que haya gente en el equipo que sea muchísimo mejor que yo en ciertas tecnologías, pero un rato largo. En mi equipo hay gente que trabaja con React que son
geniales que yo soy la que les tengo que preguntar a ellos porque ellos tienen el conocimiento profundo en ciertas cosas de React que yo no lo tengo. Eso no quiere decir que yo no puedo ser capaz de llegar a tener ese conocimiento, pero yo no tengo que tener ese nivel de conocimiento. Ya está bien que conozca bastante bien React, cómo funciona, qué son las cosas que se necesitan y ya luego para eso hay gente en el equipo que profundiza en las cosas que se tienen que hacer. Y ya luego la otra parte muy, muy importante del liderazgo es ya cuando tienes que tratar con seres humanos. Tú no estás tratando con cerebros que lo que hacen es estar construyendo software, sino que también está el lidiar con personas, con gente que son parte de tu equipo que de repente no están teniendo una buena semana, de repente están pasando por un divorcio y tú de verdad tienes que poder apoyarlos también en esos momentos y para mí es muy importante que se sientan bien, que estén, que se sientan en la capacidad de poder colaborar con el equipo y que si en ese momento no tienen esa capacidad, pues que se sientan libres de compartirlo y tomarse unos días o lo que se necesite. Es también dar como esa, también es importante para mí como dar esa plataforma o que ellos se sientan que se pueden equivocar, que no se sientan aterrados de crear un pull request, de que la cultura en el equipo sea, esto es un trabajo que estamos haciendo todos, entre todos nos ayudamos y que se sientan libres de recibir feedback, quizás negativo en el sentido de que, mira, no estoy de acuerdo con esto que hiciste, o mira, lo hiciste genial, pero que haya como esa, que se sientan cómodos de poder intercambiar el trabajo que están haciendo. Porque yo he estado en equipos como desarrolladora donde crear un pull request es realmente como una pesadilla. Porque ya tú sabes lo que te viene encima. O eso, pointing fingers. Algo se rompió en producción y entonces en vez de, ok, vamos entre todos a trabajar en arreglarlo y luego vemos qué fue lo que pasó para evitarlo, es de quién es la culpa. Yo odio eso. Entonces también es tener como lo que te permite ser capaz de también lidiar con ese tipo de cosas que no son técnicas para nada. Mencionaste que, bueno, el ser líder requiere unas soft skills que Sí. creo que es muy evidente que es necesario, especialmente cuando uno lidera a humanos, personas con problemas, entonces, algo que mencionaste es de que, en tu opinión, ¿tú crees que las mujeres tienen unos soft skills que tal vez el varón no puede tener? Pero, en tu opinión, ¿tú crees que más mujeres se tendrían que atrever a tomar posiciones de liderazgo? En mi opinión, yo creo que es importante poderse dar la oportunidad. ¿Qué crees que pueda llegar a necesitar una mujer para poder tener esa posición? No solamente que le den la oportunidad, sino también que ellas puedan ver como, ¿verdad?, una oportunidad para ejercer liderazgo o crecer como desarrolladora también. Sí, sí, definitivamente creo que es muy importante tener más mujeres líderes porque uno trae otro tipo de perspectiva a los problemas. Sí creo que las mujeres son un poco mejores en ciertos, no todos, pero ciertos soft skills. Podemos llegar a ser un poco más empáticas, podemos llegar a ser un poco más pacientes, este, podemos quizás ser mejores escuchando, porque no podemos negar porque esa es la realidad, nosotras podemos ser eso, como más empáticas a los sentimientos de, ver, yo puedo entender que tú hoy no vas a rendir bien programando porque tu novia terminó contigo anoche y ya está, y de verdad son cosas que uno tiene que considerar. A lo mejor otra persona es más, bueno, ok, sí, pero tienes que sobreponerte porque tienes que venir a hacer tu trabajo. En realidad depende. Lo que yo sí creo es, para hacer liderazgo, especialmente tecnología, es estar muy segura y no tener miedo a entender y a decirlo, además. De que tú eres buena técnicamente en lo que tú haces. O sea, que no te dé temor decirlo, que no pienses que es que estás bragging, que estás, sabes, como echándotelas de que es que yo soy la mejor. No, si de verdad eres buena, dilo. Y particularmente las mujeres, tenemos que hacer como mucha bulla. Tenemos que como ser muy ruidosas en eso para que la gente se dé cuenta. Sí, sí eres buena en lo que estás haciendo
y, y quizás ser un poco más agresiva. Si tú quieres tener un puesto de liderazgo, en lo que yo he visto, en mi experiencia personal y en lo que yo he visto con otras compañeras, es que de verdad tienes que ser un poco agresiva en anda a buscar esa meta y dilo, yo quiero ser technical leader. ¿Por qué? Porque yo tengo estos skills técnicos y como que ve por ello. Porque por lo general, y es triste, pero pareciera que como el default es elegir a un hombre como technical leader. Es como el default. Entonces uno tiene que como que ser un poco más agresiva y como ir detrás de eso sin dudar de las capacidades que uno tiene. Porque hay mucha duda aún en las mujeres en las capacidades técnicas que pueden tener. Si tú ves, yo siempre comento esto y digo, y no lo digo, no quiero que se malinterprete, pero, por ejemplo, si tú ves mujeres hablando en conferencias de tecnología, por lo general están hablando de temas de soft skills, o están hablando de síndrome del impostor, o están hablando de... Y de verdad que llega un momento en que yo me siento un poco como frustrada, porque de verdad es como que sienten que no es el lugar de ellas para hablar, que no es como su lugar de hablar de tecnología, de un tema, un tópico de tecnología, de algo que ellas saben hacer, sino que es, bueno, yo tengo que venir a hablar de mi experiencia como mamá en tecnología, que es muy importante, sí es importante, pero no, o sea, tenemos que quitarnos como esa, es como una etiqueta. Ah, bueno, llegó la mujer a la conferencia, seguro va a hablar de imposter syndrome. No, no. Tenemos que venir y hablar de la tecnología que estamos trabajando. Entonces también es como tener ese drive, ese empuje, cuando uno quiere hacer, si es algo que te gusta, porque no tiene nada de malo que quizás tu carrera sea ser senior, developer, desarrollador senior, y crecer en esa línea. Pero si te interesa el liderazgo, vas a tener que ser agresiva y mostrar que tú de verdad tienes las capacidades técnicas y los soft skills para tener este tipo de puestos. En tu opinión, ¿tú crees que como programas como creo que es el de Women Tech Makers, que ayuda a darles oportunidad de ser speakers? Me imagino que ese es el área donde se enfatiza a no solamente hacer pláticas sobre de impostor o de cómo se siente ser mujer en programación, sino temas técnicos. ¿Tú crees que estos programas han ayudado o has podido tú ver el crecimiento de una colega en especial que ha podido desarrollarse como, no solamente como desarrolladora, sino como líder tal vez en el área tecnológico? Sí, sí, definitivamente. Yo tengo, por ejemplo, un caso que me viene a la cabeza, es una muy querida amiga, que ella es venezolana también, vive aquí en Glasgow. Ella estudió en Venezuela bibliotecología. Luego ella se mudó para acá y bueno, buscando trabajo, hizo un bootcamp aquí y ella ahora es ingeniero de software en JP Morgan. Y al ser ella empezó a ser parte de estos programas de comunidades de Google, eso la hizo a ella en su trabajo también como que resaltó. Y sus managers vieron todo el trabajo que ella estaba haciendo y la ascendieron y le está yendo muy bien. Y la diferencia, porque yo la ayudé desde que ella empezó, empecé a hacerle mentorías. Todo el avance que ella ha tenido desde el principio y luego siendo speaker, habla de temas técnicos y es increíble cómo su carrera ha progresado en un corto espacio de tiempo, unos 3 años, 4 años. Entonces, yo pienso, bueno, ¿qué sería de su carrera si ella no hubiera tenido acceso a este tipo de iniciativas? Creo que cualquier ayuda que especialmente mujeres que puedan tener, y eso es lo que tú dijiste antes, tener gente a la que tú puedas fijarte, si ella pudo llegar a ese nivel o ella está teniendo esa carrera, yo también lo puedo hacer, es genial. Ya casi como para terminar, ¿cuáles son tus consejos para aquellos que están comenzando en la programación, en la tecnología, especialmente en inteligencia artificial, mujeres, niñas, consejos que tú quisieras compartir?
Bueno, a ver, la cosa ahorita es que nos podemos sentir abrumados de la cantidad de información y de cosas que podemos aprender y todo lo que está pasando puede ser de verdad abrumador. Entonces yo creo que en primer lugar es tratar de enfocarse en un área en específica. Por ejemplo, yo me enfoco en Web Machine Learning, quizás si están interesados en inteligencia artificial, por supuesto, o si están interesados en qué sé yo, desarrollo móvil. Enfocarse en un área, pero que enfocarse en ese área no quiera decir que no le estás prestando atención a todo lo que está pasando alrededor. Es imposible saberlo todo porque es una explosión de conocimiento que es imposible. Pero sí es bueno tener como un entendimiento básico de qué es lo que está pasando alrededor. Y mi segundo consejo, que lo hemos hablado mucho, es encontrar a alguien que sea tu mentor. Puede ser en tu trabajo, puede ser un profesor, puede ser una amiga, pero alguien que te ayude, que te guíe un poquito por el camino desde que eres estudiante o estás en el trabajo. Tener un mentor es de verdad algo que te puede cambiar la vida y ayudarte muchísimo. Entonces, creo que a veces la gente olvida un poco eso o no le presta mucha atención, pero de verdad es importante. Y no tener miedo, siempre lo digo, no tener miedo de decir y estar seguros de los conocimientos que tienen. Eso es importantísimo. Importantísimo. Oh, Patti, muchas gracias. ¿Quieres compartir en un lugar donde te puedan seguir y conocer más de lo que estás involucrada? ¿Dónde te pueden seguir Sí. o saber más de ti? Donde más publico cosas de lo que estoy haciendo es en LinkedIn. Me buscan Patio Callahan y también estoy en Twitter, Patineta. Eh, Gracias a un amigo mexicano que hace muchos años me puso ese sobrenombre y lo seguí usando para siempre. Pero sí, más que todas las iniciativas en las que estoy trabajando y las cosas que estoy haciendo, más que todo las publico en LinkedIn. Así que, y si tienen alguna cosa que me quieran preguntar o algún consejo que quieran tener, solo vayan para allá y me pregunten que con gusto les contesto. Vamos a compartir los enlaces ahí en las notas y cualquier uno de los programas mencionados que hemos hablado, lo vamos a compartir también en caso que tengan interés de saber más con respecto a eso. Así que, Patti, ha sido realmente un gusto poder conocer tu trayectoria y que nos has permitido conocer de tus inicios, lo que estás envuelta también. Así que ha sido un gusto. Y muchas gracias a todos que nos están escuchando. Estamos pendientes al siguiente episodio, así que hasta la próxima. Gracias a todos por escuchar. Gracias, chao. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.